Desde muy pequeño, Yuji tuvo una vida marcada por la pobreza y el rechazo. Su padre lo maltrataba constantemente, considerándolo una vergüenza por no poseer el mismo talento que su hermano mayor, Kazuki, un prodigio cuyas habilidades artísticas llevaron a la familia a la riqueza. Mientras Kazuki triunfaba en concursos y sus obras se vendían por millones, Yuji apenas recibía atención. A ojos de su familia, él no era más que una sombra inútil. Los logros de su hermana solo aumentaban el desprecio que su padre sentía por él. Incluso cuando Yuji intentaba crear sus propios dibujos, lo único que recibía era burla. Aquello fue quebrando poco a poco su autoestima hasta el punto de destruir sus propios trabajos por vergüenza. La única persona que le brindaba apoyo de verdad era la propia Kazuki. Ella, consciente del dolor que su hermano soportaba, trataba de llenar el vacío emocional que la familia le dejaba y jugaba con él, lo animaba, lo trataba con ternura y siempre le recordaba todo su potencial, incluso celebrando sus dibujos más torpes con la esperanza de fortalecer su confianza. Aún así, nada parecía cambiar. Su padre se burlaba con crueldad y su madre, temerosa, prefería mirar hacia otro lado. El ambiente en casa era tan frío que, incluso cuando la familia salía a cenar, Yuji quedaba atrás, alimentándose solo de pan duro que debía remojar en agua para poder tragar. Kazuki, impotente, trataba de defenderlo, pero su voz no era suficiente para revertir la indiferencia de sus padres. Con el tiempo, Kazuki comenzó a apagar su propio brillo, renunció a sus estudios en París y se quedó con Yuji, intentando crear un refugio para él. Le enseñaba a leer manga y lo animaba a hacer amigos, temiendo que se convirtiera en alguien tan vacío y resentido como su padre. Mientras tanto, sus dibujos ocasionales se convirtieron en la única fuente de ingreso para la familia, lo cual solo agudizó la dependencia y la tensión. El vínculo entre Yuji y su hermana se volvió cada vez más intenso y ambiguo. Kazuki se obsesionó con protegerlo a toda costa. Comenzó a controlar con quien hablaba, especialmente si se trataba de chicas. Le exigía permiso para hacer nuevas amistades y se molestaba si sentía que alguien podía ocupar su lugar. Un día incluso llegó a proponerle que se bañaran juntos como hermanos normales, y más tarde lo besó afirmando de que lo que compartían era amor verdadero. A pesar de todo esto, Yuji intentó llevar una vida normal. Se inscribió en una escuela secundaria común y se unió al equipo de baloncesto para ocultar sus verdaderas habilidades. Pero debajo de esa fachada se escondía alguien que ya sabía manipular a su entorno. Pero ese frágil equilibrio se rompería en un instante. Un accidente de autobús, un barranco y docenas de vidas perdidas. Solo una sobreviviente, una chica pelirroja. Tras la tragedia del accidente, la vida de Yuji se tornó aún más oscura. Su padre, incapaz de lidiar con la pérdida y consumido por su propia frustración, cayó en una profunda depresión que lo arrastró directo al alcoholismo. Su carácter se volvió más violento y errático y su madre, temiendo por la seguridad de su hijo, comenzó a esconderlo cada vez más de aquel hombre. Yuji solo podía oír los gritos que su padre lanzaba con furia. Finalmente, Yuji y su madre decidieron escapar y se mudaron a un pequeño lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, su madre lo trató como un verdadero hijo. Yuji, aunque vivía en la pobreza, comenzó a disfrutar del calor de una familia real. La comida hecha por ella, los pequeños momentos compartidos, todo era simple pero lleno de afecto, y aquella etapa, por breve que fuera, se sintió para él como el cielo. Pero esa paz sería efímera. Un año después su padre los encontró y la escena fue brutal. El hombre, completamente fuera de sí, le exigió a la madre de Yuji que le diera otro huevo de oro. Yuji no pudo soportarlo más y trató de enfrentarlo, pero su padre lo empujó con violencia contra el refrigerador, y con el cuerpo adolorido y los recuerdos de su hermana en la mente, Yuji miró fijamente a su padre, decidido a terminar con todo. Recordó las palabras de Kazuki preguntándole alguna vez con qué mano acabaría la vida de un hombre. Su madre, desesperada, le pidió que huyera, le entregó todos sus ahorros diciéndole que lo alcanzaría luego. Confiando en ella, Yuji corrió hasta la estación de tren. Esperó por horas hasta que las sirenas de ambulancia comenzaron a escucharse en la distancia, y cuando regresó a casa lo que encontró fue devastador. Su padre había sido acuchillado y su madre ya no estaba con él. Nunca más podría volver a escuchar su voz. Despertó en un hospital solo con una nota de su madre. En ella se disculpaba preguntándose en qué había fallado y deseando poder haber vivido un poco más junto a él. Sin familia
familia y sin hogar, Yuji fue tomado por un misterioso hombre llamado Rai, aquel sujeto que había aparecido en su casa años atrás con una sonrisa inquietante y una caja de chocolates. Ahora se convertiría en su tutor. Lo vistió como a su hermana Kazuki y lo trató con una mezcla de obsesión y perversidad. Aunque Yuji se esforzaba por ignorarlo, no podía negar que, al menos, tenía un lugar donde comer y dormir, pero aquel refugio era solo el inicio de otro infierno. Una noche ese guardaespaldas de Rai intentó abusar de él y Yuji, impulsado por su instinto de supervivencia, acabó con su vida. Rai, lejos de molestarse, lo felicitó por haberse defendido y le dijo que lo convertiría en una herramienta perfecta, así que lo envió a un campamento militar para endurecerlo. Ahí Yuji fue moldeado como un arma y día tras día se entrenó para volverse el soldado perfecto. Rai, quien se hacía llamar Oslo en aquella isla, lo adoctrinó en la idea de que todos eran sus enemigos, la humanidad, sus padres e incluso su propia hermana. Solo Oslo era su aliado y los cuchillos su única forma de sobrevivir. Aunque era acosado por los demás niños, hubo una excepción, una chica amable llamada Marlene, quien no recordaba su pasado, lo cuidaba y hasta guardaba su comida para él. Para Yuji era como un rayo de luz en medio de la oscuridad, pero incluso eso fue arrebatado. Llegó el día del examen. Su prueba era simple, debía matar a quien estuviera al otro lado de la arena, y esa persona efectivamente era Marlene. Yuji no dudó, corrió hacia ella con velocidad, golpeándola y derribándola una y otra vez. Sus reflejos y su fuerza la superaban claramente, incluso cuando Marlene intentaba levantarse, Yuji la volvía a tirar al suelo con una patada implacable. Pero entonces su mente se quebró. Las imágenes de su madre, los gritos, la sangre, el dolor, todo se volvió en su cabeza de golpe, y aquella noche, con aquella pérdida, su espíritu se resquebrajó, y en ese instante fue Marlene quien lo derribó y se paró sobre él sonriendo. Tras ser derrotado por la propia Marlene en aquel examen final, Yuji quedó tirado en el suelo, humillado y vencido. Marlene, aún de pie, comenzó a golpearlo una y otra vez, mientras Yuji asumía que ese castigo era el precio que debía pagar por haber destruido a su padre. Encerrado en una celda con el cuerpo cubierto de heridas, Yuji fue visitado por Marlene, quien entró llorando, arrepentida por haberlo lastimado. Se disculpó entre sollozos, deseando no haber tenido que levantarle jamás la mano, y aún así fue la única que se preocupó por él durante sus días tras las rejas. Le llevaba comida, hablaba con él y fue su único rastro de humanidad hasta el día de la graduación, porque ese día Marlene le dijo a Yuji que volverían a verse algún día, pero fue una promesa que jamás se cumplió. Aquellas palabras fueron lo último que escuchó de ella. Tiempo después, una enfermera le dijo a Yuji la noticia. Marlene había perdido la vida y entonces la culpa lo golpeó de frente. Se preguntó si acaso su amabilidad había sido un error. Tal vez si le hubiera golpeado de regreso, si se hubiera entregado al odio, podría haberla salvado. Tras graduarse del campo de entrenamiento, Yuji recibió su primera misión oficial. Tenía que acabar con la vida de un hombre rico, y para cumplir el encargo se disfrazó de doncella y se infiltró en su mansión. Con rapidez y precisión completó esa tarea, y así, una tras otra, sus misiones fueron ejecutadas con éxito, cada vez más letal y cada vez más vacío. Pero su historia dio un giro inesperado cuando un día las fuerzas especiales irrumpieron en la base de Oslo. La policía arrasó con todo a su paso. El operativo fue brutal. Los agentes destruyeron la seguridad del lugar y acorralaron a Oslo. Cuando llegaron al núcleo de refugio, encontraron un pasaje subterráneo sellado con una puerta de acero. La volaron por los aires esperando encontrar a su objetivo, pero dentro solo había un niño de cabello blanco. Era Yuji, sentado en la oscuridad, solo, y en ese instante su cabello blanco comenzó a caer como si algo dentro de él se quebrara para siempre. Masako, una de las oficiales del operativo, observó al niño con atención y supo de inmediato que había encontrado algo más que un superviviente, así que decidió llevárselo a Japón, y junto a ella fue Ivy, quien exigió supervisarlos dentro del hospital. Pero el primer encuentro no fue precisamente cálido. Masako le ordenó salir de la cama en 40 segundos, golpeándolo en la cabeza y amenazándolo sin piedad. Cuando Ivy intervino y le pidió que fuera más amable con el chico, Masako simplemente respondió que Yuji no sabría cómo reaccionar ante la bondad, porque jamás la había recibido. Le agarró la cara y le prometió que a partir de ahora sería su diosa y su única guía. Ya en casa le exigió que se quitara la ropa sucia, pero lo que descubrieron los dejó en shock. El cuerpo de Yuji estaba cubierto de cicatrices, heridas de bala, quemaduras y moretones. Masako le pidió
a Hibiki que trajera comida y bebida, pero Yuji no tocó nada. En cambio, cuando una simple mosca se posó sobre la mesa, él la aplastó con la mano. Su mirada se perdió en el insecto muerto, su mente congelada, y de pronto comenzó a gritar de terror y terminó vomitando. Masako intentó reconfortarlo, pero solo atinó a reprenderlo con dureza por vomitar en su casa. Durante la noche lo bañó y descubrió la verdadera magnitud del daño: 2 heridas de bala aún abiertas, incontables cortes de cuchillo, huesos rotos mal curados y otro sinfín de cosas. Era un milagro que estuviera vivo. Masako pensó que quizás la muerte habría sido más compasiva, pero en lugar de rendirse juró que protegería como su nueva deidad personal a ese niño. Al día siguiente Masako se sentó sobre él, forzándolo a comer. Yuji, en su desesperación, le suplicó a JB que lo ayudara, y Masako se burló de ella, llamándola rubia tonta y diciéndole que no escucharía a una simple víctima manipuladora. Pese a todo, Masako hizo algo inesperado: le consiguió un cachorro. Le dijo que ahora debía cuidarlo como su compañero de vida, y Yuji lo aceptó y le puso por nombre John Doe, un término utilizado en el ejército para referirse a un cadáver no identificado. Aquello decía mucho de lo que él sentía por dentro. Masako y JB lo observaron jugar, y JB no puede evitar pensar que, por primera vez, estaba viendo a Yuji actuar como un niño de verdad. Pasaron algunos meses y la vida de Yuji comenzó a estabilizarse bajo la tutela de Masako, pero algo en ella empezó a cambiar. Un día, Masako anunció su decisión de renunciar a su trabajo en la agencia de inteligencia. JB, sorprendida, la confrontó advirtiéndole que si abandonaba su puesto sin autorización podría ser arrestada o incluso ejecutada. Sospechaba que Yuji era la causa de todo su cambio. Masako, lejos de negarlo, confesó que había comenzado a temerle a la muerte, no por ella misma, sino porque sentía que debía cuidar de Yuji. También reveló que su salud ya no era la misma, lo que le impedía seguir siendo una francotiradora eficiente. Y esa misma noche, Masako salió al exterior y encontró a Yuji mirando las estrellas, con lágrimas corriendo por todo su rostro en silencio. El tiempo siguió su curso y Yuji creció. Durante sus entrenamientos matutinos recordaba las palabras de Masako: debía correr más rápido si quería ser popular con las chicas en la primaria, pero con el paso de los años sus enseñanzas también evolucionaban. Masako le dijo en la secundaria ya no bastaba correr, los chicos sabían pelear, eran lo que atraía a las chicas, así que comenzó a entrenarlo en combate también, no solo a ser fuerte, sino usar esa fuerza con inteligencia. Le enseñó que debía pelear por las razones correctas y usar cualquier recurso necesario para ganar. En una de sus lecciones, Yuji incluso llamó a su perro para que la mordiera y así salir victorioso. Pero las chicas no siempre valoraban la fuerza. Masako le dijo que en la preparatoria lo que importaba era la inteligencia, así que lo rodeó de libros, desde manga hasta ensayos y textos densos. Una tarde, tras una larga sesión de lectura, encontró a Masako limpiando su pistola mientras fumaba. Ella le preguntó si alguna vez había disparado una, y el día siguiente lo llevó al campo de tiro. Desde 300 metros, Yuji disparó por primera vez y falló por completo, pero no se rindió, estaba decidido a acertar. Masako, con media sonrisa, le prometió un regalo si lograba acertar el siguiente tiro. Yuji apuntó, disparó y acertó en el blanco. Como recompensa, Masako le entregó un estuche marcado con el número 929, su antiguo número de agente. En su interior, un rifle de francotirador, y a partir de ese momento sería de Yuji. Ella le recordó que debía seguir su propio camino sin rendirse jamás. Yuji, conmovido, le preguntó si podía llamarla maestra, no madre, no hermana, ni mucho menos padre, solo maestra. Durante el invierno, Masako recogía municiones para él. Salieron juntos a cazar y Yuji se preparó para dispararle un ciervo, pero cuando llegó el momento, flaqueó. No pudo apretar el gatillo. Masako lo observó, comprendiendo que no era culpa suya. Él había vivido más que cualquier otro niño y arrastraba un pasado demasiado pesado. Un día cualquiera, Yuji despertó al sonido de los ladridos desesperados de Yon, su perro, y al salir de la habitación descubrió que un oso había irrumpido en su casa. Yuji corrió por su arma, pero cuando regresó vio como el oso había atrapado a Yon con sus fauces. Levantó el arma para salvarlo, pero su cuerpo se paralizó y no pudo disparar. Cuando el oso se marchó, Yuji finalmente reunió el valor para ir por su compañero. No podía seguir permitiendo que el miedo decidiera por él. Corrió por la nieve, arma en mano,
mano, pero justo resbaló antes de disparar y el disparo se desvió y obstruyó el alma. El oso lo notó. Yuji estaba a punto de ser devorado, pero logró defenderse con su cuchillo. Aún así, el animal lo derribó de un solo golpe y en medio del combate su mente destelló con las palabras necesarias para actuar. Con un simple palo cegó uno de los ojos del oso, recuperó su arma y apuntó. Pero en ese instante había algo que lo desarmó por completo. Un par de crías del oso se acercaban al cuerpo de Jon. Para ellas, su perro era solo comida. Y entonces Yuji se preguntó por qué a su mascota, por qué su familia. Gritó con todo su dolor y apretó el gatillo. Más tarde regresó con el collar de Jon en la mano. Masako lo esperó afuera y le preguntó qué había ocurrido y Yuji le confesó que, por más que lo intentó, no había podido matar al oso, que nada de lo que hizo había servido para algo. Masako solo lo abrazó con firmeza sin rechazarlo, solo lo sostuvo y al atardecer ambos enterraron el collar de Jon y Yuji, con el alma totalmente rota, deseó poder ser tan fuerte como Masako, tan fuerte como para poder morir feliz. Pero Masako lo detuvo en ese segundo y le dijo que su vida no era una excusa sin sentido mientras viviera, que no podía matar nada a menos que ella se lo ordenara, y le recordó que cada comida, cada día bajo un techo, cada bala era pagada por los contribuyentes y por eso él tenía una deuda con el mundo, una deuda que debía saldar protegiéndose. En el pasado, Asako le dijo a Yuji que antes no habría podido morir hasta eliminar a 10 enemigos, pero ahora su misión era completamente distinta. Debía salvar a 10 personas. No importaba si era demasiado débil como para apretar el gatillo por sí mismo, siempre debía tener el coraje de hacerlo si era para proteger a alguien más. Y con el paso de los años, JB observaba el crecimiento de Yuji desde la distancia. Un día, Asako reveló con una sonrisa que Yuji finalmente había completado el desarrollo de su trama. JB, confundida, preguntó a qué tipo de historia se refería y Masako respondió sin pudor que ella era esa historia, el día que dejó atrás su armadura emocional y culminó en su rostro antes de llegar a esa acción descendente. Yuji recordaba bien ese momento. Estaba en la ducha y Asako le preguntó cuándo era su cumpleaños. Él respondió que justamente ese día. Entonces ella le preguntó qué quería como regalo y el prota ingenuamente respondió que deseaba una tutora más amable. Ella lo mordió, lo hizo sonrojar y entonces le prometió el mejor regalo de todos, ella misma. Ese fue el día en que compartieron su primera vez. JB no podía dejar de preguntar si solo lo habían hecho una vez y Masako, sin reservas, dijo que desde entonces habían completado el desarrollo de la trama del prota todos los días. Justo en ese momento, Yuji regresó con el ramen y JB cambió rápidamente de tema, fingiendo que no hablaban de nada, y Masako burlona le dijo que por eso nunca había alcanzado su propio clímax. Le pidió que le diera una oportunidad ya que lo había entrenado bien, y para desinhibirla le sirvió algunas copas. Después de unas cuantas botellas, Masako, ya embriagada, llamó a Yuji para encargarle una misión especial: hacer pasar a JB un buen rato. La llevó al dormitorio y no la dejó ir. Esa noche la cena quedó sin tocar y en su lugar fue JB quien terminó siendo, ya saben, devorada por el bueno del prota. Pasaron algunos años más, pero mientras Yuji seguía creciendo, la salud de Asako comenzó a deteriorarse. Yuji notaba cómo sus manos temblaban cada vez que bebía. Preocupado, le rogaba que dejara el alcohol, pero cada vez que le preguntaba si estaba enferma, ella lo negaba con una sonrisa forzada. Aún así, no podía ocultar el deterioro de su cuerpo. Su desconexión aumentaba, faltaba al trabajo con frecuencia y había días en los que ni siquiera podía contestar al teléfono. Yuji empezó a cubrirla en sus tareas, atendiendo llamadas importantes en su lugar, y un día un agente le ordenó a Masako que respondiera a una misión de alto nivel, invocando al artículo 9, así que Yuji, sin pensarlo, asumió esa misión. Poco después, JB le preguntó por qué ya no hablaba con él en el sitio de operaciones, y Masako confesó con voz baja que en realidad no había sido ella quien había estado completando los trabajos, sino Yuji. JB, furiosa, explotó al enterarse y acusó a Masako de estar obligando a Yuji a seguir los mismos pasos que Oslo, el hombre que lo manipuló desde niño. Pero Yuji no lo veía así, insistió en que era su propia decisión y que quería algún día devolverle a Masako todo lo que ella había hecho por él. JB, preocupada, temía que Yuji se estuviera hundiendo en el mismo estilo de vida autodestructivo que Masako, pero él lo tenía claro. Esta era la única forma en la que podía encontrarle sentido a su vida. Ella no
se quedó callada. Salió de la base con Yuji y mientras se alejaban por el río, disparó su arma al aire liberando toda su frustración. Y entonces le preguntó si acaso él le había dicho a Masako que quería ser como ella. Yuji respondió que sí lo hizo. JB se quedó en silencio por un momento. Lo admitió que probablemente Masako no querría que existiera una segunda versión de ella en este mundo, pero también dijo que seguramente estaría feliz de que alguien como Yuji la admirara tanto. Así que le preguntó una última vez si de verdad quería continuar por ese camino, y Yuji sin dudarlo le respondió que sí, porque esta era la única forma en que podía pagar la enorme deuda que tenía con ellas. Después de despedirse de su antigua vida, Yuji fue enviado a Estados Unidos para continuar con su formación militar, y al llegar fue recibido con desdén por un soldado corpulento que no entendía que hacía un joven japonés en ese lugar tan inhóspito. Cuando Yuji insinuó en tono de broma que estaba ahí porque acabó con sus padres, el comentario desconcertó al soldado, aunque Yuji se retractó rápidamente, dejando la duda flotando en el aire. Y hasta aquí vamos a dejar esta la segunda parte de este resumen. Y sí que la primera parte no dejó indiferente a nadie, así que espero que esta segunda les guste lo mismo o un poco más. Y por supuesto, si les está pareciendo tan turbio como a mí, no olviden dejar su comentario, su like, suscribirte y ver los videos que les estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que les van a encantar.